Hola, es momento de hablar del estado actual de Angular en este 2022. Esto está basado en lo que expusieron en el Google I/O de este año y vamos a ver qué cosas tiene Angular en corto plazo y también cómo ellos piensan desarrollarlo a futuro. Así que acompáñame a ver este video. Empecemos. Así es, vamos a hacer un recorrido por el estado actual de Angular en este año, este 2022. Y además vamos a ver qué cosas tiene a corto, mediano y futuro plazo planeadas. Recuerda que Angular, más que un framework, también se considera como una plataforma, en donde nosotros ya tenemos todo un ecosistema que está incluido. Por ejemplo, Angular Forms, Router, hacer una aplicación web progresiva, aplicar server-side rendering. Todo ya viene incluido y nosotros progresivamente vamos viendo qué es lo que queremos usar y lo vamos implementando en nuestras aplicaciones. Para empezar a hablar del estado actual, también debemos recordar acerca del nuevo motor de render que fue lanzado en la versión 9 de Angular, que es Ivy. Recuerda que este nuevo motor hace que las aplicaciones sean más pequeñas, más rápidas y más fácil de hacer debugging. Y esto de por sí ha habilitado un montón de características más que son las que vamos a estar hablando. Ivy es pieza fundamental en este nuevo estado actual de Angular. Este nuevo motor de compilación y renderización, Ivy, desbloquea un montón de cosas que hace parte del ecosistema actual de Angular. Uno de ellos es que podemos mejorar toda la parte del type checking y precisamente herramientas como el Angular Language Service, que ahorita vamos a verlo más adelante, han mejorado un montón la experiencia para los desarrolladores. También es más fácil la parte en que nos comunican precisamente los errores que están ocurriendo y nos lo informan en la consola y por ende también es mucho más fácil de hacer debugging. Y no solo eso, también tenemos aplicaciones más pequeñas. En una comparación como tal que hace el equipo, recuerda que Ivy llegó desde la versión 9 en adelante, hacen una comparación con versiones 8 hacia atrás y podemos llegar a reducir casi en aplicaciones pequeñas un 30% o en aplicaciones mucho más grandes hasta el 40% del tamaño de tu aplicación, haciendo que tengas aplicaciones más ligeras. Todas estas mejoras hacen que también herramientas como las que ya usábamos, como el Angular Language Service, hayan tenido cambios y también mejoras muy importantes. Por ejemplo, todo el sistema de autocompletado, toda la parte de error checking, que por sí también está basado en los grandes hombros de TypeScript, y una forma fácil precisamente de navegar en nuestro código y de ver si estamos cometiendo errores. Todo esto también viene del lado de aprovechar todo este nuevo motor que es Ivy. Además de eso, Angular lanzó Angular DevTools, que es precisamente la herramienta que puedes descargar desde Chrome para tus herramientas de desarrollo y es una forma increíble de empezar a debuguear tus aplicaciones. Y precisamente el equipo está trabajando que también esté disponible para Firefox y también de forma offline. Otra de las mejoras que ha tenido el framework en estos momentos es que desde las versiones actuales tenemos el 90% menos de uso de recursos, ya que tienen un sistema de caché. Y aparte de eso, pues recuerda, tenemos aplicaciones más pequeñas. Toda esta lluvia de features gracias precisamente a Ivy como nuevo motor de render. Sin duda, este nuevo motor marca un antes y un después en Angular y vamos a ver qué cosas tiene preparado el equipo hacia el futuro y que las vamos a ver probablemente en la siguiente versión. Algo de lo que se ha estado hablando mucho es acerca de los Standalone Components. ¿Qué es esto? Es la forma precisamente de desarrollar aplicaciones en Angular sin necesidad de los módulos. De por sí, cuando estás aprendiendo Angular, una de las primeras como barreras o fricciones que tienes en esa curva de aprendizaje es que aparte de tener todo el estilo, TypeScript, todo el typing, pues tienes que pensar en forma modular. Es decir, cada componente, cada servicio, cada file, cada directiva pertenece a un módulo en específico. Y Angular está trabajando en que ahora esto ya no sea necesario. Es decir, que por contexto los componentes ya pertenezcan a su forma modular embebida en automático. ¿Cómo funciona esto? Vamos a verlo. Supón que tienes un componente. Ahora tú puedes marcar precisamente una bandera llamada standalone y la puedes marcar en true. Y todo lo que este componente vaya a utilizar, como algunas otras dependencias, servicios, pipes, lo harías o lo pondrías aquí en esta parte del imports. Y listo, y lo usas y ya no te tienes que preocupar por qué módulo pertenece o este componente tengo que importarlo por este lado o de esta forma modular. Esto hace que el equipo esté pensando en una adopción del framework mucho más fácil, mucho más que la curva de aprendizaje no sea tan compleja, quitando los módulos.
Sin embargo, no nos alertemos, esto no va a cambiar y va a ser retrocompatible, es decir, si tú ya tienes tu aplicación y estás trabajando con módulos, que de por sí también es una gran forma, no hay ningún problema, esto va a ser retrocompatible y tú puedes elegir entre trabajarlo o seguirlo trabajando de forma modular como ya lo venías haciendo, o empezar a adoptar una parte ya sin módulos donde él está absorbiendo y encapsulando en automático. Otra de las características que me emociona mucho es acerca de que ahora los formularios reactivos, que para mí es una de las joyas de la corona de Angular, realmente el paquete de formularios de Angular es impresionante, ahora le quieren agregar la característica de que sean tipados. Recuerda que nosotros utilicemos un sistema de tipos como TypeScript reduce ya por defecto el 15% de bugs que podamos tener en nuestros sistemas. Entonces ahora tenerlo también en los formularios va a hacer que nosotros no cometamos tantos errores a la hora de escribir código y nos aseguremos de entregar como features de forma estable. Veamos cómo funcionan. Un ejemplo puede ser cuando estamos creando el control para un campo en específico. Y por ejemplo le asignamos un número, pero fíjate que cuando empiezas a trabajar con este control y le pides el value, el tipo que te devuelve es any, y eso suena un poco raro porque ya le habías asignado un número. Ahora con los formularios tipados y la inferencia del tipo con TypeScript, precisamente si yo le asigno un número, un string, voy a poder trabajar con este valor haciendo que la experiencia de desarrollo con los formularios sea mucho mejor. Veamos algo más complejo. Por ejemplo, tenemos este tipo, el tipo fiesta, y queremos hacer un formulario pues que tenga este tipo de typing. Entonces tenemos una dirección que al final es un objeto que tiene el número de la casa y la calle que es un string. Tenemos si es una fiesta formal o informal como un booleano y un array de un objeto diciendo pues food options. Entonces, si nosotros creamos un formulario, este sería un formulario típico en donde pues utilizamos la API de Angular como el forRow, forControl y le asignamos esos valores. A la hora de ya empezar a trabajar con ese formulario y empezarlo a renderizar y demás, lo más normal es que teníamos es que pues si obtengo los valores me decía any, o es más, si yo seteo el valor me deja configurar otro valor porque no está tipado. Por ejemplo, en el caso precisamente en ese tercer y último campo en donde estamos seteando, configurando o modificando el valor precisamente del campo formal, que es un booleano, true o false, yo puedo hacerle set value, pero si no está tipado podría colocarle un string o algo así, haciendo que caigan errores fáciles de tipo. Sin embargo, ahora esta parte, si ya lo tenemos estrictamente tipado, va a decirnos pues que aquí yo no puedo asignar un string, por ende entonces ahora los formularios serían tipados y esto produce una ergonomía en tanto desarrollo muy interesante y reducción de bugs que normalmente cometemos simplemente por no tener los tipos. Este punto en específico me parece muy interesante porque agrega mucho valor a todo el ecosistema de Angular en general. Como te mencionaba, a mí uno de los mejores paquetes que me gusta de Angular son los formularios, porque realmente uno como desarrollador trabaja un montón con formularios. La forma más genérica de recibir información de nuestros usuarios, de pedir, de solicitar, es precisamente a través de formularios. Y pueden haber formularios muy complejos, con reglas muy complejas, y la API de formularios de Angular es increíble. Y ahora, aparte de tener pues esta gran API, ahora tenemos la fuerza y tenemos todo el poder del typing en estos formularios. Y esto de por sí no es solo de Angular. Angular de por sí ya trabaja con este paquete de Angular Force desde sus inicios. Sin embargo, hay otros frameworks que también están incluyendo este tipo de APIs para hacer pues trabajo con formularios. Por ejemplo, en el caso de React, lo más normal es utilizar Formic, ¿no? Que es como una API de formularios en la cual tú defines y haces también tus formularios y manejas tu typing, etc. Así que los formularios estén tipados no es solo de Angular, sino que también viene de otros ecosistemas. También, por ejemplo, Vue está trabajando, o un paquete de Vue está trabajando en una forma también de hacer typing de formularios para precisamente aprovechar todo esto. Solo que Angular ya viene trabajando en esto hace mucho tiempo y ahora simplemente va a agregarle typing a lo que ya trabaja actualmente. Y una cosa más que Angular está preparando precisamente para la versión 14 es que se prioriza la accesibilidad y ahora hay una nueva forma, una forma un poco más amable de que por cada routine el título, que pues es el título que aparece a nuestros usuarios, sea de forma dinámica desde las rutas. Entonces nosotros tenemos
Explícitamente podemos poner por cada componente, por cada ruta, el título que va a tener la página, o podemos utilizar un title resolver para hacerlo de forma dinámica y de pronto no hacerlo como utilizando ciertas cosas. Normalmente antes nos tocaba modificar el platform browser y modificar el header o el title, pero ahora está de forma mucho más cómoda dentro de la definición de rutas. Esas eran una de las cosas a corto plazo que probablemente lleguen en la versión 14 o en algunas posteriores, pero es lo que va a llegar a corto plazo. Ahora, veamos el estado y qué es lo que piensa el framework y el equipo hacia futuro. Y para hablar del futuro tenemos que hablar de los Core Web Vitals. Y esto es sumamente importante porque de por sí en muchas conferencias del Google I.O., en todo lo que es web, hablaron mucho acerca de este concepto. Y este concepto no es nuevo, de por sí lo lanzaron mucho más antes de la pandemia, ya venían lanzando en estas 3 métricas clave. Si no sabes acerca de lo que se tratan, yo hice un video en especial que te lo dejo por aquí en alguna de estas cards que aparecen en YouTube para que vayas a verlo. Pero básicamente son 3 métricas clave que evalúan que tu sitio sea óptimo y esté dando una excelente experiencia de usuario. Al menos desde estos 3 ámbitos. Toda la parte visual es ya un poco más subjetiva, pero al menos desde estos 3 ámbitos. Desde la parte de qué tan rápido es tu sitio web, qué tan rápido carga, qué tan rápido el usuario puede interactuar con tu contenido y también que haya una estabilidad visual. No que cuando uno cargue como que empiezan a moverse cosas y pues producen una mala experiencia. Estas son 3 métricas clave y son muy claves porque de por sí, con base a estas técnicas, puede que Google te rankee o no dentro del motor de búsqueda. Así que es muy importante que tengamos unos Core Web Vitals muy sanos. Y precisamente el equipo de Angular está trabajando de la mano con el equipo de Google Chrome para hacer que esto se lleve mucho más fácil desde el core de Angular y que respetemos o que las aplicaciones por defecto tengan estas 3 métricas muy bien y que las aplicaciones que hacemos en Angular respeten estas 3 métricas con excelente calidad. Una de esas cosas y de esos anuncios es que van a trabajar muy de la mano Angular y Aurora. Aurora es un equipo de desarrollo de Chrome que hace muchas iniciativas precisamente para trabajar no solo con Angular, sino también trabaja con otros equipos, con el equipo de Nest, con el equipo de Vue, con el equipo de React, precisamente para ver. Aurora es un equipo interno de Chrome, de desarrollo interno de Chrome, y trabajan de la par pues con estos equipos de los otros frameworks para ver cómo podemos optimizar y hacer muchas mejoras. Una de las mejoras en las que están trabajando que me emociona mucho precisamente es que automáticamente Angular tenga un componente que haga optimización de imágenes, que ya haga lazy loading, que por ejemplo haga resize, bueno, y todo lo que tiene que ver con optimización de imágenes, que hace parte también de pues que tengamos unos Core Web Vitals sanos, una carga rápida y pues que tenga una estabilidad visual, etc. Estas optimizaciones las están trabajando de la mano y van a llegar. Otra de las partes que también están trabajando mucho y que va a ser muy trabajado en el futuro es la forma de rendering. De por sí, Adios Mani, que es uno de los ingenieros o directores de desarrollo de web y de Chrome como tal, nos mostraba algo muy interesante y es la gama tan grande y tan interesante y a veces tan inquietante de formas de hacer rendering. Vamos a hacerle un poquito de suma a esto. Normalmente existen 2 formas de hacer rendering. Una que es desde el lado del cliente, que serían nuestras aplicaciones web, las SPA, ¿no? Las Single Page Application, y las otras clásicas que se renderizaban desde el lado del servidor. Hablemos de cosas como Django, como Laravel, etc., como Ruby on Rails, que lo que hacen es manejar todo un monolito y hacer el render desde su lado. Esto ha cambiado mucho y casi la mayoría dividió el problema y ahora tenemos APIs, es decir, todo lo que es backend y todo lo que es frontend. Sin embargo, en frontend tenemos todo lo que es el renderizado desde el lado del cliente, lo cual tiene desventajas en el rendimiento, porque es mucho más efectivo y de por sí tiene muchas ventajas cuando renderizamos desde el lado del servidor, cuando ya le entregamos todo listo a nuestro browser para que ya simplemente pues, lo pinte y no le toque al navegador pues analizar y ver cómo es que le toca renderizar. La mayoría de aplicaciones funciona desde el lado del cliente, pero en este momento hay una gran acogida para que los frameworks por defecto rendericen desde el lado del servidor. Eso tiene muchas mejoras en rendimiento y también en optimización o en motores de búsqueda, porque al final los motores de búsqueda buscan todo lo que es desde el render desde el lado del servidor, porque pues no pueden renderizar desde el lado del cliente. Y acá hay un montón de cosas muy interesantes, porque
Uno diría, ok, renderizo desde el lado del servidor o renderizo desde el lado del cliente, pero resulta que en ese abanico hay una gama de opciones de renderizado. Y empezamos a escuchar un tema muy interesante que es el de hydration, que es ver cuál es la forma óptima de, una vez que el cliente o que el servidor renderice todo, comunico todo hacia el lado del cliente para que ya quede en un estado y lo maneje el cliente. Es todo un cuento, literalmente, la parte de la hidratación, y de por sí están saliendo nueva generación de frameworks viendo cómo realmente pueden hacer esta parte de hydration y comunicar una vez renderizado desde el lado del servidor, cómo lo comunico efectivamente para que tenga un estado inicial y cuando llegue al cliente. En fin, esto es todo un cuento muy interesante. De por sí hay muchos posts hablando de hydration, que parece que es el nuevo problema que salió entre estas cosas y que frameworks están tratando de solucionar, y Angular precisamente va a trabajar en nuevas formas de hydration, en implementar. Entonces en ese futuro precisamente va a brindar más gamas de opciones o formas mucho más óptimas de que si estás haciendo server-side render con Angular, los algoritmos de hydration pues puedan precisamente suplir de forma muy óptima cuando ya pase todo eso al browser. Server-side Rendering Solutions también hablan mucho de microfrontends, y como les mencionaba, que ya venga incorporado un componente que haga optimización de imágenes. Y listo, ese es el estado actual, o las cosas que se vienen, a corto plazo y a futuro en las que el framework está pensando en poner pues, su energía. Recuerden que siempre pueden encontrar el roadmap en la página de Angular y ver precisamente en qué cosas está trabajando el equipo o qué cosas se vienen en las nuevas versiones. Pero este es el estado actual, es un resumen de lo que se hizo en el Google I.O. De por sí descarté una partecita donde hablaban de cómo lo utilizan las compañías, porque lo quiero dejar para otro video de por qué utilizar Angular o cuál sería la decisión para utilizar Angular apoyado precisamente en esos datos que mostraron. Así que te espero también en el siguiente video, suscríbete para más contenido como este. Antes de irte, recuerda de nuevo suscribirte a este canal. Eso me apoya mucho precisamente para subir mucho más contenido acerca de todos estos temas y pues desarrollo en Angular y desarrollo web y NES, etcétera, que puedes encontrar en mi canal. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram como NicoBytes, en donde normalmente también hago algunas veces algunas interacciones en donde respondo preguntas por medio de stories. Y finalmente la vieja confiable, que es mi Twitter, que es @NicoBytes. Así que no siendo más, nos vemos hasta el siguiente video.